empezar, les voy a dar un par de datos sobre el próximo speaker y hablar también con más detalle de qué es lo que vamos a presentar en esta parte. ¿Cómo una base de datos puede ayudar a combatir la inflación? La respuesta está en hacer eficientes mejoras en la base de datos para dejar atrás la inflación. La performance de Couchbase ya es conocido por ayudar a que las consultas sean rápidas y más eficientes. El formato de datos de Couchbase es JSON, JSON, que ofrece la flexibilidad en el acceso de datos. Pero también hay innovación en soluciones móviles a través de la metodología Offline First. Pero, ¿cómo todas estas características pueden ayudar a combatir la inflación? Ahí están las respuestas a las preguntas y cómo una base de datos ayuda a bajar los costos de propiedad. Les voy a dar ahora algunos datos sobre Daniel Cadenas, que viene desde Estados Unidos. El tema de la presentación es utilizar la eficiencia operativa y la reducción de los costos de despliegue para luchar contra la inflación. Él es Senior Solutions Engineer en Couchbase. Es ingeniero en computación, tiene más de 20 años de experiencia en el área de datos. Ha trabajado en varios países, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, Canadá y en Estados Unidos. Su especialización es base de datos, Data Warehousing, Business Intelligence, Big Data. Daniel maneja todos los aspectos del ciclo de vida de un Data Warehouse, incluyendo la recolección de requerimientos, el diseño y modelaje de datos dimensionales e implementación. También es especialista en sistemas de integración de datos con alto conocimiento en tecnologías como Snowflake, Spark, Hadoop, Kafka, base de datos relacionales y no SQL como Couchbase. Daniel posee certificaciones de Cloudera Hadoop, Google Cloud Data Engineer, Amazon Cloud Practitioner y Databricks Associate for Spark. Daniel también posee una maestría en manejo de negocios, un MBA de la Universidad Internacional de la Florida de Estados Unidos, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por atender a mi presentación. Gracias por la introducción. Bueno, hoy vamos a hablar de Couchbase y, como mencionaron, la inflación. Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿quiénes han sentido la inflación hoy día? ¿Nada? A ver, ¿quién no levantó la mano? Porque quisiera que me dijera. Bueno, prácticamente es imposible, ¿verdad? Cada vez que vamos ahorita al supermercado, estacionamos nuestro auto en las estaciones de servicios, vemos que la inflación nos está afectando a todos, ¿no? Bueno, la agenda de la presentación, voy a hablar un poquito de la recesión e inflación, cuál es el estado actual, cómo lo visualizamos nosotros, Couchbase, los beneficios técnicos y cómo una base de datos puede ayudar a combatir la inflación, los beneficios de negocios y algunas conclusiones. ¿Okay? Entonces, bueno, está bien claro, no es un secreto que actualmente los ambientes, tanto financieros como políticos como económicos, son complejos. Y no solamente en nuestra región, sino, como mencionaban, a nivel global. Hemos visto que en Estados Unidos la inflación ha ido hasta a un 8%, algo que no se veía en los últimos 40 años. Normalmente la inflación en los Estados Unidos se maneja entre 1 y 2%. El Banco Central, por decirlo así, siempre trata de controlarlo. Y también es cierto que nadie sabe qué es lo que ha causado la inflación. Si ha sido la guerra, si ha sido el COVID, si ha sido las administraciones, especialmente esta administración en los Estados Unidos. No vamos a entrar en esos detalles, sin embargo sabemos que hay una inflación. ¿Okay? Y el sector de tecnología ha sido afectado como todos los sectores y hemos visto que grandes empresas muy sólidas en el mercado han básicamente tratado de reducir costos y lo lamentable, reducir personal. Una preguntita aquí, el timer no se está moviendo. Si me pueden ayudar. El reloj no se está moviendo, entonces no sé cuánto tiempo tengo. Ahora sí, perfecto, gracias.
Entonces, ¿cuál es el curso de acción que yo puedo tomar? ¿Okay? Trabajar más eficientemente, invertir en automatización, bajar los costos, incluyendo el software, incluyendo infraestructura, administración, o básicamente modernizar las aplicaciones para tener mayor competitividad. ¿Okay? Una cosa de seguro es que no podemos estar quejándonos todo el tiempo de que hay inflación. Tenemos que tratar de convertir estos tiempos difíciles en oportunidades. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que los líderes deberían de tratar de invertir en el valor que sus equipos pueden entregar a los clientes finales. Invertir en el futuro, básicamente, invertir en innovación. Por ejemplo, en el cloud, por ejemplo, en una base de datos muchísimo más moderna que me permite modernizar mis aplicaciones o crear aplicaciones muchísimo más versátiles. ¿Y qué hacer? Entonces, bueno, nosotros decimos tratar de hacer mañana muchísimo mejor que hoy, pero comenzando ya. Muchísimas compañías se quedan en tratar de modernizar sus aplicaciones. Ahorita lo comentábamos, hace 4 años hablábamos de digitalización, pues el COVID aparentemente aceleró esa digitalización. Sin embargo, hoy día todavía hay empresas que están dudando en, por ejemplo, moverse al cloud. Invertir en talento. Talento es uno de los recursos más importantes de todas las compañías para poder entonces llegar a las metas trazadas. Y pues invertir en tecnología, pues en el cloud, automatización, inteligencia artificial, edge computing, herramientas de agilidad y por supuesto en una base de datos como Couchbase. Entonces, ¿qué es Couchbase? Me gustaría comenzar con que somos una empresa pública que cotizamos en la bolsa, en el Nasdaq, con el ticker BASE. Fue creada hace 10 años. Tenemos nuestro corporativo en el corazón de Silicon Valley, en Santa Clara, California, oficinas en San Francisco, Nueva York, Londres. Y para Latinoamérica lo atendemos a través de partners en todos los países, incluyendo acá en Chile. Somos alrededor de 700 empleados. Ahora, Couchbase, nuestro producto, es básicamente una plataforma de base de datos corporativa distribuida, nativa en la nube, que combina la elegancia del no SQL, somos una base de datos no SQL, pero con el poder y la familiaridad del SQL. Y si la escucharon bien, a pesar de ser una base de datos no SQL, utilizamos SQL para acceder a los datos. Funciona a través de una suscripción, ¿okay?, en el cloud, que básicamente le permite tener el soporte, las actualizaciones, la administración. Todo lo hacemos nosotros en nuestra oferta en la nube. Hemos tenido varios reconocimientos como la mejor base de datos de Big Data, de NoSQL en el mercado. Y quiero comenzar con algunas de nuestras referencias. A pesar de ser una compañía que muchas veces la nombramos y no la conocemos, tenemos unos clientes, buenos clientes que utilizan nuestra plataforma. Por ejemplo, FICO. FICO es una compañía que maneja básicamente la mayoría de las tarjetas de crédito. Las transacciones que ustedes utilizan en sus tarjetas de crédito, FICO utiliza una aplicación para detección de fraudes global y ellos tienen aproximadamente 3 billones de tarjetas. Carnival, que es la línea de cruceros más grande del planeta. Ustedes podrán haber escuchado de otras líneas de crucero, pero pertenecen a Carnival. Ellos actualmente utilizan Couchbase a través de sensores que instalan en diferentes partes de sus barcos y los pasajeros tienen un brazalete y cada vez que pasan por algunos lugares, estos sensores toman esa información y ellos lo procesan. Todo esto se procesa con Couchbase y pues por ejemplo si ustedes van al casino seguramente le van a ofrecer algunas promociones del casino, si les gusta más tomar algún licor, etcétera. LinkedIn, ¿quién no tiene LinkedIn acá? ¿Quién no lo tiene? Ok, prácticamente todos tenemos LinkedIn. Pues LinkedIn está hecho con Couchbase y fíjense, podemos procesar hasta 10 millones de solicitudes por segundo. 10 millones al tiempo. Es decir, hay 10 millones de personas ahorita viendo LinkedIn, ya sea para buscar trabajo, para conectarse con otras personas y todo lo manejan con Couchbase.
Staples es uno de los retailers más grandes también de Estados Unidos. Algunas otras referencias. UPS es una de las compañías de distribución de paquetes más grandes de Estados Unidos y ellos utilizan Couchbase para hacer el tracking de los paquetes. Es decir, cada vez que el paquete es escaneado en los diferentes ciclos de vida del paquete, un mensaje es creado en Couchbase y lo almacenamos en nuestra plataforma. Amadeus es el sistema de reservas más grande del planeta. Básicamente, cada vez que ustedes utilizan Kayak o utilizan Priceline o cualquiera de estos sites para hacer reservas, realmente van hasta Amadeus. Y ellos pueden hoy día procesar hasta 20 millones de requerimientos por segundo. Y lo más importante es que el tiempo de respuesta por contrato con Couchbase tiene que ser en menos de 2.5 milisegundos. Entonces, es el tiempo de respuesta que ellos necesitan para poder manejar su operación. Y así tenemos otros clientes en diferentes industrias. Entonces, por ejemplo, en retail, Walmart, Fanatics, Tesco, que es un retail en Europa, utiliza Couchbase, Amadeus, Sabre. En el área financiera, ya comenté FICO, PayPal, Wells Fargo, Visa. En el área de salud, Pfizer utiliza Couchbase. Estuvimos involucrados en todo el estudio que ellos hicieron para la detección de la vacuna, etc. Okay. Entonces, ahora yo quiero comentarle un poquito de Couchbase y después voy a comentarles por qué Couchbase es una opción para ahorrar dinero y combatir la inflación. Nosotros tenemos 4 diferentes tópicos el por qué Couchbase es importante y ayuda a nuestros clientes a desarrollar aplicaciones del futuro. El primero es que es muy rápido. Como ya vieron con Amadeus, por ejemplo, nosotros hemos diseñado esta base de datos y le decimos memoria primero o memory first. Todas las operaciones en Couchbase se realizan en memoria, escritura, lectura, borrado. Y luego asíncronamente se guardan los datos en la base en un disco. Eso es lo que hace que sea muy rápido. Escalamos nativamente en la nube y en cualquier nube. Estamos soportados en AWS, GCP, Azure y otras nubes. Y estamos soportados hybrid, es decir, pueden tener datos parcialmente en la nube y parcialmente en sus data centers. Tenemos unas herramientas de replicación vía STCR, así se llama la herramienta. Entonces yo puedo replicar los datos de manera en tiempo real y tener aplicaciones que se llaman activo-activo. Entonces no importa dónde la aplicación esté corriendo, si los datos se necesitan en su data center, lo accedo. Si están en el cloud, lo accedo. Okay. Soportamos alta disponibilidad, disaster recovery, backup. Y una de las cosas más importantes es la baja latencia entre el cloud y el edge. El edge es un concepto que básicamente lo que hace es tratar de mover todo el cómputo y los datos más cerca del usuario. Entonces, por ejemplo, tenemos una base de datos pequeña que se llama Couchbase Lite, que la pueden instalar en su teléfono móvil junto con su aplicación. Entonces, sincronizamos los datos muy rápidamente con el server. Es muy flexible. ¿Por qué? Porque utilizamos documentos JSON. Los documentos JSON básicamente es el estándar en el desarrollo de aplicaciones modernas, mobile o web. Tenemos acceso multimodelo, es decir, podemos accederlo como si fuera clave-valor, como si fuese una base de datos relacional, es decir, con SQL, como les nombré, y podemos desplegarnos donde sea. Estamos soportados en su Mac, en Windows, en la mayoría de los sistemas operativos Linux, en Docker y Kubernetes. ¿Okay? Y comenté la parte móvil. Somos familiar porque utilizamos SQL, aunque nosotros le llamamos SQL++. Soportamos transacciones ACID, que es un concepto muy típico en base de datos relacionales. ¿Okay? Utilizamos un optimizador basado en costo. Y tenemos unos SDK o los Software Development Kit en más de diferentes lenguajes como Java, Python, Scala, .NET, etc. Desde el punto de vista de costo, pues escalamos muy fácilmente. Tenemos un auto sharding, significa que los datos se distribuyen automáticamente en el clúster. Un clúster básicamente son varios servidores conectados por una red muy rápida. Escalamos multidimensionalmente, quiere decir que pueden desplegar diferentes servicios en diferentes nodos de su clúster.
Soportamos alta densidad en el almacenamiento de los datos. Ya voy a dar un ejemplo. Y por supuesto tenemos un excelente precio-rendimiento. Nosotros estamos constantemente monitoreando los precios con nuestra competencia y apuntamos a que somos al menos 10% más baratos que la competencia. Ok, ¿cuáles son entonces las ventajas de Couchbase? Porque tenemos diferentes capacidades integradas. Pues tenemos un cache integrado. Todas las operaciones son muchísimo más rápidas porque siempre están en memoria. Tenemos acceso a valor, hablamos del JSON, hablamos del SQL, en búsqueda en texto. Es decir, el mismo tipo de búsqueda que ustedes hacen hoy en Google, ¿okay? Y que le da sugerencias, ustedes lo podrían implementar en sus aplicaciones. ¿Okay? Los datos están allí y nosotros manejamos un motor de búsqueda de texto. Soportamos datos analíticos, es decir, ustedes podrían hacer analíticos de sus datos operacionales sin necesidad de extraer los datos a un data warehouse, a un data mart. Solamente dentro de la plataforma ya pueden hacer los analíticos. La replicación geográfica y hablamos de la parte mobile. Todo esto se traduce en ahorros para ustedes. ¿Por qué? Porque pues, los ciclos de desarrollo son mucho más cortos. Todo lo tenemos en una sola plataforma. Tenemos menos duplicidad y esparcidad de los datos en diferentes sistemas. Podemos escalar muchísimo más fácil. Tenemos menos tiempo de mantenimiento y ahorramos costos operacionales y en infraestructura. Básicamente lo que queremos ahorrarles a ustedes es esta realidad de hoy día. Nosotros le llamamos Frank-Stack. En vez de Frankenstein, de Frank-Stack. ¿Por qué? Porque ustedes hoy día pueden tener sus aplicaciones y microservicios, ¿ok? Pero entonces van a tener sistemas para cada caso de uso. Entonces, uno para el caché, uno para una base de datos no SQL, uno para base de datos relacionales, para búsqueda en texto, analíticos, etc. Todo esto se traduce en costos, ¿okay? Porque ustedes tienen que mantener toda esa infraestructura, mantener licencias, entrenar personal para aprender cada una de estas tecnologías. Entonces, realmente se convierte en un monstruo, un Frank-Stack. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son los beneficios técnicos? Una empresa independiente que se llama Altoros hizo un benchmark entre Couchbase, Capella y Atlas en la competencia. Básicamente, este es el resultado en cuanto a throughput, es decir, operaciones por segundo. ¿En qué consistió este benchmark? En 4 diferentes pruebas, le llamamos workload. El workload A, que básicamente son 50% de lectura y 50% de escritura. El workload E, 95% de scan, 5% de update, paginación y joins. Ustedes pueden ver en estas gráficas los diferentes resultados. Si se dan cuenta, el número 6 significa un clúster de 6 nodos. El número 9 es un clúster de 9 nodos. El número 18 es un clúster de 18 nodos. Y como pueden ver, Couchbase tuvo mayor throughput, es decir, más operaciones por segundo que se pudieron realizar en ese workload A, 355,000 contra 31,000 de Atlas. Pues esto básicamente en los diferentes workloads se traduce en que Capella con 6 nodos supera altamente a Atlas con 18 nodos. Y a la hora se traduce realmente en costos de hasta un 80%. ¿Okay? Entonces, ¿quién no se quiere ahorrar 80% hoy día? Déjenme decirles otra información. Voy atrás. En los diferentes workloads, por ejemplo, en promedio fuimos muchísimo más rápidos, hasta 10 veces, en el workload E, hasta 3 veces, y Atlas inclusive falla al escalar. ¿Y por qué decimos que falla al escalar? Por ejemplo, en el join se dan cuenta que con 6 nodos ellos tenían 884 operaciones por segundo, y aunque le añadieran más nodos, en realidad tenían menos operaciones. Entonces realmente fallan al escalar. Hablando de costos y de dinero, pues el benchmark arrojó en el costo de
hacer básicamente 1 millón de operaciones. ¿Okay? Entonces, en el workload A, con Couchbase y 50 millones de registros, 6 nodos, cuesta aproximadamente $6, mientras que en Atlas cuesta aproximadamente $121. Entonces, Atlas es muchísimo más caro, Capella es básicamente 95% mucho menos, y Capella en el workload E es entre 65 y 85% mucho más barato. Otra de las características que nosotros ofrecemos y donde pueden ahorrar dinero, obviamente para combatir la inflación, es en el almacenamiento de alta densidad. Básicamente nosotros tenemos un algoritmo donde comprime los datos. Por ejemplo, en la versión anterior, lo sacamos en una nueva versión, pero en la versión anterior, si ustedes querían almacenar aproximadamente 3 terabytes de datos en cada nodo de su clúster, podrían, ir utilizando la memoria, el radio de memoria del 10%, recuérdense que todas las operaciones se realizan en memoria, necesitaban al menos 100 servidores para almacenar toda esa información. Y eso se traducía en aproximadamente $3 millones por año, lo cual es bastante costoso. Hoy día, con la nueva versión, si quieren almacenar hasta 10 terabytes por nodo y 1% de utilización de memoria, solamente van a necesitar 10 servidores y un precio de aproximadamente $300,000. Entonces, ¿cuáles fueron los beneficios? Ahora podemos almacenar hasta 3 veces más de información en cada nodo, y en cómputo podemos utilizar menos o 10 veces menos servidores. Y pues se traduce en unos ahorros de alrededor de 2.7 millones en una configuración como esta. ¿Okay? Entonces, ¿quién no se quiere ahorrar 2.7 millones de dólares? Yo quisiera. Otra de las funcionalidades que nosotros ofrecemos es SQL. ¿Se recuerdan que les dije que somos una base de datos no SQL? Sin embargo, utilizamos SQL. SQL estándar. Soportamos joins, objetos anidados, arreglos, porque básicamente utilizamos JSON como el formato de datos. ¿Okay? Les quiero mostrar aquí una comparación en cómo escribir un SQL con Couchbase. Nosotros le llamamos SQL++. Y si se dan cuenta, es el mismo SQL que ustedes utilizan hoy día en base de datos como DB2, Oracle, SQL Server, Postgres, etc. Soportamos funciones de agregaciones como sum, min, max, funciones como trunc, rank. Y una de las cosas más importantes, soportamos joins. Es decir, ustedes pueden hacer join de diferentes documentos que pueden estar almacenados en su base de datos. Workflows, group by, order by, etc. Si ustedes quisieran, por ejemplo, escribir algo similar, que en Couchbase toma 21 líneas de código, en MongoDB podría tomarle hasta más de 300 líneas. ¿Okay? Entonces, básicamente se traduce en ahorros de desarrollo. SQL es básicamente conocido por todos los desarrolladores hoy día. Y algo importante es que además tienen que aprender un nuevo lenguaje de programación. ¿Okay? Que la curva de aprendizaje no es sencilla. Si ustedes se le olvidan una coma, un corchete acá, bueno, pues van a tomar tiempo en tratar de encontrar y solucionar el problema. Mientras que SQL es mucho más natural y, como les dije, lo creó IBM hace 30, 40 años atrás, y lo primero que uno aprende en la escuela es SQL, en la escuela o universidad, como ustedes le llamen. ¿Okay? Otro de los beneficios técnicos es que podemos aislar las cargas de trabajo en los nodos. Por ejemplo, no se visualiza bien acá. Bueno, en teoría aquí deberían de haber unas barras. No se visualizan, no sé por qué. Tengo 2 ejemplos. Uno que es el desarrollo. Ustedes podrían crear un clúster de un solo nodo y pueden desplegar todos los servicios en un solo nodo. ¿Okay? Como ven aquí, el servicio de SQL++, índices, documentos, search, etc. Sin embargo, en un ambiente de producción, ustedes podrían desplegar los servicios en diferentes nodos de manera individual. Y además, estos nodos
que le llamamos nodos, servidores, máquinas virtuales, etcétera, pueden ser de una manera heterogénea. Es decir, no necesitas tener la misma cantidad de memoria o la misma cantidad de CPUs en cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que me permite básicamente tener más eficiencia en el uso del hardware. Entonces, hay otros sistemas distribuidos donde básicamente todos los servidores tienen que tener la misma configuración. En nuestro caso, soportamos configuraciones heterogéneas. Uno de nuestros clientes dice, lo más importante en la evaluación fue el escalamiento multidimensional, que es esta capacidad. Poder configurar los nodos para casos de uso específico es muy poderoso. Otra de las cosas importantes es que podemos reducir el costo total de propiedad, o lo que se llama en inglés el TCO. Nosotros hicimos una encuesta y nos dimos cuenta que al menos el 57% de nuestros clientes pudieron reducir el TCO en más de un 50%. Es decir, la mitad de la mitad. Se dieron cuenta que con la utilización de una plataforma integrada pueden ahorrar muchísimo dinero en cuanto a licenciamiento, infraestructura, etcétera. ¿Por qué? Pues tenemos ventaja en las nubes, somos OPEX en vez de CAPEX, ¿okay? Podemos agregar más nodos cuando se quieran, es decir, si ustedes necesitan mayor poder de cómputo, agregar un nodo y cuando no lo necesitan, quitarlo. Eso es lo que se llama elasticidad en la nube. ¿Okay? Y se puede inclusive automatizar esos procesos. Por ejemplo, cuando yo tengo el consumo de memoria al 95%, yo podría añadir más nodos. Y cuando lo tengo en menos de 50%, quitarlo de manera automática. Son servicios totalmente administrados. Somos una plataforma única, como les mostré, no somos el Frank Stack, pues nos ayuda a reducir en licencias y en hardware. Mucho menos que aprender, no tenemos que aprender diferentes tecnologías. Podemos capitalizar el conocimiento de SQL. En cuanto al escalamiento, podemos optimizar los servicios, podemos escalar de diferentes maneras y pues tenemos mejor desempeño dólar por dólar. Aquí quisiera mostrarles resultados reales de nuestros clientes. Por ejemplo, Amadeus, el servicio de reservas que les comentaba. Una vez que ellos implementaron Couchbase, el valor retornado fue entre 9 y 12 meses. Es decir, en un año pueden tener su retorno de inversión. Bajaron su TCO entre el 50 y el 74%. Aumentaron los ciclos de desarrollo entre 75 y 100%. Todo esto se traduce de una u otra manera en costos. ¿Okay? Redujeron la infraestructura a la mitad. Imagínense que hoy día ustedes redujan la infraestructura a la mitad. ¿Cuánto se pueden ahorrar? Muchísimo. Train the Old, bajaron el TCO entre el 75 y el 100%. Aumentaron operaciones entre el 75 y el 100%. Y aceleraron los tiempos de respuesta entre el 25 y el 49%. Muchísimo más rápido. Asian Commercial Bank aumentaron operaciones entre el 75 y el 100%, los tiempos de respuesta entre el 75 y 100 y mejoraron la disponibilidad. Within3, otra compañía que bajaron el TCO en más de 2000%. O sea, imagínense la inversión si ustedes se ahorran 2000% de lo que tienen hoy día. Y algo importante fue que redujeron las tecnologías de base de datos de 3 a una sola. Es decir, ya no tengo que mantener a lo mejor SQL, Oracle y DB2, sino todo en una sola plataforma como Couchbase. Los beneficios del negocio. ¿Okay? Por supuesto, el negocio va a disfrutar muchísimo más del rendimiento y de los ahorros en costos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque podemos desarrollar muchísimo más rápido. El tiempo al mercado o time to market es muchísimo más rápido, desarrollamos de una manera más eficiente, reducimos la complejidad y mejorar la calidad. Tenemos mejor desempeño nodo por nodo cuando lo comparamos con nuestra competencia. Podemos mejorar la satisfacción al cliente y la lealtad, porque podemos ofrecer mejores características en nuestras aplicaciones. ¿Okay? Excepcional confiabilidad y disponibilidad y mejor personalización en nuestras aplicaciones. Y como les comenté, pues bajar el TCO o el costo de propiedad,
Porque, por ejemplo, somos independientes de la nube. Una de las características que hemos escuchado de nuestros clientes es que una vez que están en AWS o en Azure, pues están atados. Con nuestra tecnología no van a estar atados. Y bueno, para concluir, los grandes diferenciadores, tenemos una arquitectura de alto desempeño porque es memoria primero, soportamos SQL y búsqueda de texto, todo integrado en una sola plataforma, podemos replicar los datos entre diferentes nubes, somos lo que se llama cross cloud, hybrid cloud, tenemos nuestra base de datos pequeña o Couchbase Lite que se puede instalar en cualquier device mobile, podemos aislar la ejecución de tareas y pues como les comenté somos agnósticos de la nube, corremos en AWS, en Azure, en GCP y en otras de las nubes que ustedes puedan tener en el mercado. Y bueno, con esto quiero agradecerles, no sé si vamos a tener alguna pregunta. Yo tengo una, sobre todo hablamos mucho del presente, ¿no? Daniel, de cara al futuro, ¿hacia dónde va la industria y cuáles serían las marcaciones en cuanto al futuro cercano? Sí, básicamente nos movemos en base de datos modernas. El mercado se está moviendo a modernizar sus aplicaciones. Todavía en el mercado hay lo que nosotros llamamos legacy applications, que utilizan herramientas como relacionales que no soportan la movilidad. El futuro se mueve a que todo sea de una manera mobile. Yo creo que el COVID ayudó mucho a muchas empresas a acelerar esa transformación digital y sobre todo mobile. Hoy día casi todos trabajamos desde la casa y las aplicaciones tienen que soportar eso. Tienen que soportar la concurrencia de tantos usuarios accediendo a los datos. Entonces, eso es una de las principales razones. Y volviendo al tema del COVID, de la pandemia, se observó que fue repentino para todos, ¿no? Así es. Se observó un strain, como una carga en el sistema al momento en que todo el mundo tuvo que pasar a casa y todo se convirtió en digital. ¿Estaban preparados para eso? Básicamente eso sucedió y no todas las compañías estaban preparadas para eso. Y eso es lo que nosotros ofrecemos como Couchbase, es ayudar a nuestros clientes a que puedan escalar. Ese estrés que tú hablas es que ellos no pudieron escalar, muchas compañías no pudieron escalar y tuvieron que básicamente cambiar esos sistemas a sistemas como Couchbase que pueden ayudarlos a escalar tanto para arriba como para abajo. Porque puede suceder como el Black Friday, donde los sistemas realmente todo el mundo accede al mismo tiempo, pero ya el lunes nadie los accede, ya no hay más ofertas. ¿Qué hago con toda esa capacidad? Entonces Couchbase ayuda a que puedas escalar hacia arriba y luego hacia abajo para ahorrar costos. Okay. ¿Quieren hacer alguna pregunta a alguien en particular? Levante la mano, le hacemos llegar el micrófono. Daniel, muchísimas gracias. Daniel Cadenas, muchas gracias. Visita desde Estados Unidos, Senior Solutions Engineer de Couchbase. Muchas gracias. Ya me lo cortaron. A ver. Sí, les quería invitar, tenemos un demo en nuestro booth, creo que a las 3:30 y mañana a las 11 y a las 3 y van a tener la oportunidad de ganar unos AirPods Pro en el demo que vamos a hacer. Están invitados. Gracias. Muchas gracias.